Ingeniero, compañeros, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar sobre el tema de fresado frontal terminal. El grupo lo conformamos por Bonía Dueñas, Yair Bill, Tolentino Durán, Giancarlos, Trujillo Núñez, Billy Davis, Víngulo Soria, Jonathan, Zúñiga León, Nelson Antonio. Primero, necesitamos saber qué es el fresado. Bueno, el fresado es un procedimiento el cual consiste en el corte del material con una herramienta rotativa que puede tener uno o varios filos. Dicho corte de material se realiza combinando el giro de la herramienta con el desplazamiento, bien sea de la misma herramienta o de la pieza a trabajar. Doy paso a mi compañero para que le siga explicando sobre el tema. Continuando con la exposición, tipos de operaciones de fresado. 1. Fresado periférico. También llamado fresado plano, el fresado periférico es un proceso de mecanizado que presenta una gran versátil con el que es posible generar una gran variedad de formas y de piezas. Tipos. Existen 4 tipos: fresado de placa, fresado de ranuras, fresado lateral, fresado paralelo, simultáneo. Fresado frontal. En el fresado frontal, eje de giro de la fresa está dispuesto perpendicularmente a la superficie a mecanizar de la pieza. La fresa arranca la mayor parte del material con sus hilos periféricos, pero también afina la superficie fresada con sus hilos frontales. En el fresado frontal, cada diente periférico arranca una viruta de espesor regular en la carga del trabajo con el que aprovecharás mejor la potencia y rendimiento de la máquina. Seguidamente hablaremos sobre los tipos o formas de fresado frontal. A. Fresado frontal convencional. B. Fresado frontal parcial. C. Fresado frontal terminal. D. Fresado frontal de perfiles. E. Fresado frontal de cavidades. F. Fresado frontal de contorno superficial. Estos tipos de fresado lo podemos observar en las imágenes. Fresado frontal terminal. En este tipo de fresado frontal, el diámetro de la fresa es menor que el ancho del trabajo, de manera que se corta una ranura dentro de la pieza. Condiciones de corte. La velocidad de corte se determina con el diámetro exterior de la fresa. Esta se puede convertir a la velocidad de rotación del husillo usando una fórmula que por ahora debe ser familiar al lector. Velocidad de husillo es igual a velocidad de corte entre pi por el diámetro de la fresa. Seguido podemos calcular la velocidad de avance con la siguiente fórmula, donde la velocidad de avance va a ser igual a velocidad de husillo por número de dientes de la fresa por la carga de viruta. La remoción del material en el fresado se determina usando el producto del área de la sección transversal de corte por la velocidad de avance. Si una operación de fresado de una plancha corta una pieza de trabajo con un ancho W a una profundidad D, la velocidad del material es igual al trabajo que corta una pieza con un ancho por la profundidad y por la velocidad de avance. Para determinar el tiempo de ejecución de una operación de fresado de la plancha, la distancia de aproximación A para alcanzar la velocidad de corte completo se determina mediante la distancia de aproximación es igual a la raíz cuadrada de profundidad de corte por la diferencia de diámetro de la fresa menos la profundidad de corte. En el tiempo para fresar la pieza de trabajo es por lo tanto la longitud de la vista superior más la distancia de aproximación entre la velocidad de avance. Hay dos casos posibles.
El primer caso es cuando la fresa se centra sobre la pieza de trabajo rectangular. Aquí es evidente que A y O son iguales a la mitad del diámetro del cortador. Como se puede apreciar en la imagen, la distancia O y la distancia A son iguales. A la misma vez es la mitad del diámetro. En segundo caso es cuando la fresa sobresale a uno de los lados del trabajo. En este caso las distancias de aproximación y la distancia adicional están dadas por la distancia O es igual a la distancia O, lo cual también es igual a la raíz cuadrada del ancho de corte multiplicado por la diferencia del diámetro menos el ancho de corte.